acto sí que justifica la ausencia de nuestro alcalde Prudencio Repollés. Estaba muy interesado en asistir a esta inauguración, pero como todo el mundo sabéis, o la mayoría, por motivo de salud le es imposible asistir. Y ha delegado a mí como teniente de alcalde acá en funciones. Gracias. Es un honor participar en este acto solemne de inauguración del curso académico 2012-2013 de la Universidad a Distancia en su extensión de Caspe, además de la entrega de reconocimientos a todos aquellos alumnos que finalizaron sus estudios el pasado curso. En primer lugar, cedo la palabra a don Julio Fuentes, director de la UNED, al que quiero agradecer, igual que a todo el equipo docente y administrativo, que le acompaña su gran compromiso con nuestra ciudad. Julio, cuando quieras. Señor alcalde en funciones, profesor Díaz de Rada, autoridades, profesores, estudiantes, amigas y amigos, el pasado mes de octubre dio comienzo en la UNED la actividad académica del curso 2012-2013 y hoy tenemos la satisfacción de celebrar este ya tradicional acto académico. En este año en el que estamos conmemorando el 40 aniversario de nuestra universidad, quiero dar a conocer a los ciudadanos de Caspe los hitos más significativos de la historia de la UNED. En agosto de 1972, un decreto ley da vida a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La recién nacida UNED dedicó sus primeros cursos a aumentar el número de estudiantes que fue creciendo en progresión geométrica. Su siguiente paso fue llevar la educación superior a los núcleos de población alejados de las grandes metrópolis que no disponían de universidad. La creación de los primeros centros regionales, como los de Calatayud, Tortosa, Pontevedra, Córdoba o Mérida, servirá para asentar la UNED y su peculiar método docente. En estos centros, los profesores tutores actuaron como guías y asesores de los alumnos. Uno de los objetivos explícitos de esta universidad fue, desde sus inicios, garantizar la igualdad de oportunidades. La UNED ha potenciado muy especialmente la incorporación de la mujer a la universidad y al mercado de trabajo. No es casualidad que en 1982 fuera elegida rectora de la UNED doña Elisa Pérez Vera, la primera mujer que llegaba a este cargo en la Universidad Española. El otro gran objetivo también se iba cumpliendo. Sus listados de matrículas se nutrían de personas que alternaban su jornada laboral y sus programas con su formación universitaria, y sus programas se convierten en la segunda oportunidad para muchos ciudadanos ávidos de saber que en su momento no pudieron acceder a la enseñanza superior convencional. En una década, la UNED había recorrido un largo camino en su implantación social que continuará a lo largo de los años 80, centros asociados en casi toda la península y las islas, centros en el extranjero y una permanente ampliación de su oferta educativa que curso tras curso va incorporando nuevas titulaciones y nuevos programas de formación continua. Por esa época comienza la apuesta por la difusión. Al uso de la radio y la televisión como sistemas de emisión de contenidos se añaden en los años 90 las nuevas tecnologías, la incorporación de sistemas multimedia, tanto en la elaboración de materiales como en su distribución. Se hace extensiva a todas las disciplinas. Hoy día, los sistemas digitales e Internet han hecho posible que la distancia entre la UNED y sus estudiantes haya desaparecido. Cada alumno tiene toda la universidad en su mesa de estudio a solo un clic del teclado de su ordenador. La UNED es actualmente una gran institución que ha implantado un modelo que están imitando ahora todas las universidades. Es la mayor universidad de España, con sus más de 250.000 estudiantes, con una oferta educativa que abarca 27 títulos de grado, 53 másteres oficiales y más de 600 programas de formación continua, además de 12 cursos de idiomas. Más de 10.000 personas, desde la sede central y desde los centros asociados, se esfuerzan por apoyar día a día la dura marcha de los estudiantes
hacia la meta de su formación universitaria. Quiero ahora referirme a la UNED de Caspe, un centro universitario que se ha consolidado a lo largo de más de 20 años y que en el actual curso tiene 228 estudiantes matriculados. Presencialmente se tutorizan las asignaturas del curso de acceso y varias de los primeros cursos de Psicología, Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Todos los estudiantes de grado reciben el apoyo de sus profesores tutores a través de los cursos virtuales y en algunas asignaturas también acceden a las tutorías retransmitidas a través de Internet. La biblioteca ha seguido aumentando sus fondos y proporcionando a los estudiantes el material didáctico que necesitan. En este curso se ha puesto en marcha el Departamento de Orientación, que ha estado atendido por la profesora doña Elisa Rebler, bajo cuya coordinación y con la colaboración de don Juan Andrés Sáenz de la Torre, se han realizado sesiones de bienvenida para nuevos estudiantes y un curso de técnicas de estudio autorreguladas. El Ayuntamiento de Caspe y la Diputación de Zaragoza, que constituyen el soporte económico que garantiza la continuidad de este proyecto, no solo han mantenido, sino que han incrementado sus aportaciones presupuestarias a pesar de la difícil situación por la que atraviesan las corporaciones locales, lo que todos debemos agradecer, tanto los responsables de la UNED como los ciudadanos a los que dirigimos nuestros servicios educativos y culturales. Servicios que se llevan a cabo gracias al magnífico trabajo que realizan los profesores y las personas que atienden a los estudiantes y hacen las tareas administrativas, como son Merche, María José y Luz. A todos ellos agradecemos su importante labor. A los alumnos y alumnas que han terminado sus carreras o han superado el curso de acceso a la universidad, expresarles mi más sincera enhorabuena y a todos los estudiantes animarles a perseverar en el esfuerzo y el estudio. Ellos son la razón última de nuestro trabajo y compartir hoy su alegría junto con las de sus familias por avanzar en el objetivo de conseguir un título universitario constituye nuestra mejor recompensa. Buenas tardes. Muchas gracias, director. A continuación quiero presentarles a don Ángel Díaz de Rada, profesor titular de Antropología Social y Cultural de la UNED. Ha realizado investigación de campo en zonas rurales y urbanas de España, en instituciones escolares y en los últimos años en el Ártico noruego. Entre sus publicados se encuentran Los primeros de la clase y los últimos románticos, La lógica de la investigación etnográfica y especialmente relevante para esta conferencia, Cultura, Antropología y otras tonterías. En esta ocasión impartirá la conferencia El espejo de la diversidad cultural, las dimensiones políticas del concepto de cultura. Es un placer contar con su presencia. Cuando quiera, profesor. Muchas gracias. Sí, bajar un poquito la luz. Bueno, lo primero que quiero hacer, naturalmente, es agradecer al profesor Julio Fuentes esta invitación y agradecer en este acto institucional a todas las autoridades que hacen posible nuestra institución. Sí, y ¿no se oye o qué? Puedo hablar mucho más alto. Así está bien, ¿no? Bueno, y me gustaría también agradecerles naturalmente a todos ustedes la presencia en esta conferencia que lleva por título El espejo de la diversidad cultural, las dimensiones políticas del concepto de cultura. Como me voy a meter bastante con los políticos, que aquí voy a llamar especializados, quede dicho de antemano mejorando lo presente. Bueno, primero voy a destacar algunos elementos del concepto de cultura que usamos los antropólogos y a partir de ese punto lanzaré algunas ideas, muchas de las cuales quizás les van a resultar un poco chocantes, pero espero que no choquen contra ellas. A los antropólogos y a muchos científicos sociales nos gustan mucho las etimologías. Lo primero que hay que recordar es que la palabra cultura es una palabra latina que durante siglos lo que significó fue en realidad agricultura y una palabra emocionalmente vinculada a la producción agrícola que es culto religioso. Es
Es decir, durante centenares de años en la tradición grecolatina y en la tradición latina particularmente, cuando se decía cultura se quería decir fundamentalmente cultivar la tierra y hacer el culto a los dioses para que dieran prosperidad. La noción de cultura asociada al cultivo de la tierra es una noción muy importante porque tiene que ver con una de las dimensiones fundamentales que tiene esta palabra a partir de esa tradición latina, que es la dimensión de artificio, es decir, de trabajar, producir algo que la naturaleza no da por sí misma. Es decir, que la noción de cultura está asociada fundamentalmente ya de entrada al concepto de conducir la naturaleza. Y esa palabra conducción es una palabra que en la tradición latina está vinculada a la palabra educación. De tal manera que, por ejemplo, hay una palabra muy bonita que sintetiza todas estas ideas y que es muy querida en la UNED, que es la palabra tutor. Un tutor, como saben ustedes, es un enseñante, alguien que conduce al aprendiz. Pero en la agricultura un tutor es un palo que se pone para que la planta crezca recta, crezca derecha. Esta palabra es una palabra literalmente así, es polisémica, es una palabra que tiene estos dos sentidos. Con esta introducción quiero darles a entender que la palabra cultura para los antropólogos deriva de esta tradición general y que está vinculada fundamentalmente a la socialización de la naturaleza, a la producción, al manejo socializado o artificial de la naturaleza y también a la socialización de la naturaleza humana. La palabra cultura en la tradición antropológica es básicamente, designa básicamente a cualquier proceso educativo. Bueno, este concepto durante muchos siglos se utilizó con estas acepciones, incluso a principios del siglo XIX, todavía en Francia, uno puede llevarse la sorpresa de comprar, como me ha pasado a mí, un libro que se titula Cultura, que te lo traigan de París, y en realidad es un libro de técnicas de cultivo. O sea, te enseñaba particularmente a plantar guisantes. Es decir, que este uso se ha extendido mucho. Pero la palabra cultura dio un giro radical a finales del siglo XVIII, entre los siglos XVIII y XIX. Los antropólogos reconocemos a una persona fundamentalmente que propició este giro, un filósofo social alemán que se llamaba Herder, que utilizó la palabra en un sentido más especializado para referirse fundamentalmente a la diversidad cultural. En realidad Herder estaba obsesionado con el tema de la normalización de los comportamientos en las grandes ciudades a finales del siglo XVIII, principios del XIX, particularmente en Londres y en París. Y moralmente estaba comprometido con la idea de que los londinenses y los parisinos miraban a los alemanes, que por entonces eran unos burros, mejorando también lo presente, los miraban por encima del hombro, eran los civilizados, los cultivados, ¿no? Y los alemanes eran pues unas personas de campo bastante embrutecidas, y así los miraban, a pesar de que en Alemania había corte, estaba la corte austrohúngara, había música, había de todo, pero siempre a Alemania la miraban un poquito así, cosa que caló profundamente en los alemanes y en el odio cerval que le tuvieron siempre a Francia por este motivo. Bueno, Herder, con esta mezcla de motivos, construyó un concepto de cultura en el cual él destacaba dos cosas. En primer lugar, el valor de la diversidad cultural, es decir, la idea de que la normalización de los comportamientos a los que estaban llevando esas grandes ciudades era una normalización que dejaba fuera del campo de lo humano, digamos, a la mayor parte de la gente que no estaba viviendo en esas grandes ciudades. Por tanto, había una oposición un poco entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y luego había otro motivo más importante en cuanto a la moralización de la diversidad, en cuanto a la visión de la diversidad, que era la afirmación de que todas las formas humanas y todas las formas estéticas eran cada una a su manera y no eran comparables, sino que sencillamente cada sociedad humana hacía las cosas a su manera y que por lo tanto no había que comparar a una colectividad de campesinos en el Rin con una colectividad, yo qué sé, de cortesanos en París. Esta idea de Herder es fundamental en nuestra ciencia, en la antropología social y cultural, porque en ella se fundamenta lo que los antropólogos, ojo, nosotros, no el Papa ni nosotros, entendemos por relativismo. El relativismo para nosotros en principio no es más que la confirmación de que existe una cosa llamada diversidad cultural. No es un hecho moral en principio, sino que es un hecho puramente empírico. Es decir, vemos que los seres humanos, en cuanto se ponen juntos, empiezan a generar convenciones a su manera.
y que si pones al lado otra colectividad junta generará convenciones a su manera y que esos dos conjuntos de convenciones no serán nunca iguales, van a ser diferentes. Bueno, a partir del siglo XIX la palabra cultura sufrió una sobreextensión impresionante. Hoy en día prácticamente la palabra cultura designa prácticamente casi todas las cosas. Y es una palabra que es, digamos, un bocado apetecible para la capitalización política también. Como yo voy a hablar aquí de las dimensiones políticas del concepto de cultura, pues es importante decirlo de antemano. Solo de forma introductoria, lean y piensen durante 1 minuto y medio sobre esas nociones que escucharán todo el rato. Estarán escuchando todo el rato en los medios de comunicación, legislaciones, etcétera, etcétera. Cultura política, política cultural, cultura nacional, respeto a la diversidad cultural, animación cultural, Ministerio de Cultura, subvenciones a la cultura, protección de la cultura, derechos de acceso a la cultura, etcétera, 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 etcétera. Hay que decir también que en este contexto de sobredimensión de la palabra cultura y de sus usos, la palabra cultura ha entrado en la corriente del discurso político en la mayor parte de las constituciones nacionales. En América Latina, pero también en Europa. Bueno, en este torbellino de usos de la palabra cultura me gustaría precisar qué significa la palabra cultura para un antropólogo, para una persona que se dedica al estudio de la sociedad y de la cultura. Lo primero que me gustaría que tengan en cuenta es una aproximación intuitiva pensando en esas dos nociones, la noción de forma que toma la acción humana y la noción de convención o la noción de regla. Estas son las dos nociones básicas de nuestro concepto de cultura. Voy a leer un texto de una persona muy famosa para ilustrar intuitivamente esta noción de forma. Fíjense en este texto el uso que hace Cristóbal Colón de las palabras manera, visaje, modo. Cristóbal Colón es un ejemplo estupendo, porque Cristóbal Colón, este es el segundo viaje que hizo, salió en 1493, y es un ejemplo estupendo porque es un ejemplo de confrontación viva con la diversidad cultural. O sea, este tío se bajó de un barco y de repente vio gente desnuda haciendo cosas que él nunca había soñado que pudieran hacer los seres humanos. Dice así, es un texto breve, lo voy a leer íntegro. Vienen aquí continuamente muchos indios y caciques con ellos, que son como capitanes de ellos, en muchas indias. Todos vienen cargados de ajes, que son como nabos, muy excelente manjar, de los cuales hacemos acá muchas maneras de manjares en cualquier manera. Es tanto cordial manjar que nos tiene a todos muy consolados, porque de verdad la vida que se trajo por la mar ha sido la más estrecha que nunca hombres pasaron. E fue ansí necesario, porque no sabíamos qué tiempo nos haría o cuánto permitiría Dios que estuviésemos en el camino. Ansí que fue cordura estrecharnos porque cualquier tiempo que viniera pudiéramos conservar la vida. Rescatan, la palabra rescatar significa en este contexto comerciar, intercambiar objetos. Rescatan los indígenas el oro de mantenimiento de todo lo que traen por cabos de agujetas, por cuentas, por alfileres, por pedazos de escudillas y de plateles. A este aje llaman los de Caribi Navi, y los indios aje. Toda esta gente, como dicho tengo, andan como nacieron. Salvo las mujeres de esta isla traen cubiertas sus vergüenzas de ellas con ropa de algodón que les ciñen las caderas. Otras con hierbas y fojas de árboles. Sus galas de ellos y de ellas es pintarse unos de negro, otros de blanco e colorado, de tantos visajes que en verlos es bien cosa de reír. Las cabezas rapadas en lugares con vedijas de tantas maneras que no se podría escribir. En conclusión, que todo lo que allá en nuestra España quieren hacer en la cabeza de un loco, acá el mejor de ellos vos lo tendrá en mucha merced. Este es, digamos, un testimonio vivo, prácticamente inmediato, de la percepción de la diversidad cultural. Y fíjense cómo las palabras modo, manera, visaje están constantemente en este discurso. Esto es básicamente el concepto antropológico de cultura. El concepto antropológico de cultura básicamente llama la atención sobre la noción de forma de la acción o de convención compartida en relación con la acción. Es muy difícil explicar en términos analíticos qué es una convención,
pero es muy fácil de entender en términos intuitivos, ¿eh? Si yo ahora mismo me pusiera sobre esta mesa a bailar una jota, seguramente a muchos de ustedes les encantaría, pero se darían inmediatamente cuenta de que está fuera de lugar. Esta percepción fuera de lugar es la percepción de que nuestra vida humana está construida a base de convenciones compartidas. ¿De acuerdo? ¿De dónde surgen? Créanme, es un misterio. Es un misterio absoluto, ¿eh? Pero es así. Empíricamente, digamos, los datos muestran que es así. La cultura es un conjunto de convenciones o reglas que las personas y los agentes sociales, las personas en general, los agentes sociales quiere decir que pueden ser colectivos, no solo unipersonales, usan para dar forma a estas tres cosas simultáneamente. Las relaciones que las personas mantienen entre sí, las formas de las relaciones, es decir, por ejemplo, en el hecho del parentesco, los primeros viajeros se asombraban mucho de que algunos indígenas se casaban con sus propias hermanas. Luego descubrieron que es que llamaban hermano a lo que se llama en antropología primo paralelo, que es el primo del padre, digamos, o la prima de la madre. En realidad eran primos, no eran hermanos, pero como los llamaron hermanos, todos creían que se estaban casando con hermanos. Las formas de las relaciones son construidas convencionalmente. Las relaciones que mantienen las personas con sus propias acciones. Eso está regulado también convencionalmente, ¿eh? Si estoy haciendo esto y no esto, es porque esto es como más conceptual. Si hiciera esto, imagínense, todo el rato, sería insoportable seguir esta conferencia. ¿De acuerdo? Y simultáneamente, en un tercer plano, esas convenciones ordenan las relaciones que las personas mantienen con los productos de sus acciones. Es decir, las cosas que fabrican. Hay un relato muy bonito de un antropólogo indianista llamado François que describe cómo la propia forma de la acción de las hilanderas produce un tejido que traduce la acción. Es decir, que la acción construye el objeto a la manera de la propia acción corporal. O, como es bien sabido en las sociedades industriales, los objetos son muy parecidos entre sí porque la producción es maquinística. Entonces es lógico que sean los unos clones de los otros. Bueno, como ven, el concepto de cultura es enormemente general para un antropólogo, pero es también muy preciso, ¿eh? Digamos que si hubiera que poner un ejemplo, hay otros conceptos en otras ciencias que igualmente son generales y no por ello se descartan. Por ejemplo, el concepto de velocidad. El concepto de velocidad es un concepto generalísimo que se aplica a toda forma de movimiento y, sin embargo, es un concepto muy preciso. El concepto de cultura, antropológico de cultura, se aplica a las reglas de composición de las obras de arte, tanto como se aplica a las reglas de construcción, por ejemplo, un ejemplo que te gustará, de un trazado ferroviario. Ambas cosas son culturales desde el punto de vista antropológico. En este sentido, tan cultural es la Novena Sinfonía de Beethoven como la acción de la taquillera que vende las entradas para dar acceso a escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven. Bueno, este concepto de política tan general tiene, por lo tanto, tiene lógicamente una dimensión muy general, una dimensión política muy general. En un sentido general, toda acción cultural, es decir, toda acción con forma convencional, hay algunas acciones humanas que no tienen forma convencional. Por ejemplo, eructar. Por ejemplo, un dolor en las ingles. ¿Me explico? Un retortijón producido por un dolor de tripas. Eso no es cultural, ¿eh? Lo que sí es cultural es que si a mí me da un retortijón aquí de tripas, haré todo lo posible porque ustedes no se den cuenta. ¿De acuerdo? Eso sí es cultural, ¿eh? Bueno, en un sentido muy general, toda acción con forma convencional, toda acción cultural lleva implícita una dimensión política. Hay una distinción que es solo aparentemente relevante para entendernos, que es la distinción entre lo que podría llamarse la política cotidiana y lo que podría llamarse la política institucional de partidos o la de los políticos especializados mejorando lo presente. Bueno, es muy fácil reconocer que la política cotidiana, la micropolítica, la que opera, por ejemplo, en las relaciones entre un padre y sus hijos, entre un empleado y su jefe, en la propia calle, esa ordenación colectiva de la convivencia es, ante todo, un orden moral. Esto es muy fácil de entender, ¿eh? Les voy a poner un ejemplo que he puesto en el libro este de Cultura, Antropología y otras tonterías, porque es un ejemplo muy bueno. No sé si ustedes recuerdan una película que se llamaba El silencio de los corderos, que la habrán visto muchos de ustedes. En El silencio de los corderos, una policía joven, un poquito novata, se enfrentaba al mayor criminal de todos los tiempos a través de un vidrio, ¿de acuerdo? Y entonces este criminal
solo cambia con ella una mirada para decirle, lo primero que le dice es: ¿de dónde ha sacado esos horrendos zapatos baratos? Eso le dice. Ese criminal sabe matar mucho más con las palabras que con el cuerpo. La desarma en el primer intercambio diciéndole eso. Hubiera bastado, no obstante, es un error de los guionistas, dejar al actor mirándola, porque la mirada de desprecio ya lo dice todo. Ese es el orden moral de la política cotidiana. El orden moral de la política cotidiana es que los seres humanos no podemos dejar de valorar en términos morales el comportamiento propio y el comportamiento de los otros. Todo el rato lo estamos haciendo, incluso si no pretendemos hacerlo, todo el rato. Nuestras posiciones corporales, nuestras formas de decir, todo el rato estamos haciendo esas valoraciones que implican, digamos, clasificaciones sociales, juicios comparativos, etcétera, etcétera. La moral siempre es un orden comparativo, siempre es un orden de lo mejor, lo peor, lo que está arriba y lo que está abajo, lo que está delante y lo que está detrás. En un plano homogéneo no hay moral posible, siempre tiene que haber una diferencia. Bueno, este orden moral, que es muy fácilmente perceptible en la política, micropolítica cotidiana, lo vamos a dejar a un lado porque yo me voy a centrar sobre todo en la política especializada y su relación con el concepto de cultura. A veces resulta más difícil que en este orden moral cotidiano reconocer que la política especializada es un orden moral, porque la política normalmente disfraza de forma constante el discurso moral con una argumentación técnica, de manera tal que todo parecen cosas de naturaleza. Entonces es más difícil verlo, pero es un orden moral igual que el otro. Les voy a poner algunos ejemplos. Los políticos especializados buscan establecer criterios de valoración según reglas morales alternativas, cuando fijan los criterios de los límites de velocidad en las carreteras, cuando fijan los criterios de las áreas prioritarias de inversión pública, de dinero público, cuando fijan los criterios de los derechos de determinados sujetos sociales. Tenemos el caso del matrimonio gay y sobre todo el caso siempre controvertido en términos morales del aborto, que se trata fundamentalmente de una definición jurídica de carácter subjetivo. ¿Quién es ese sujeto sobre el que se ejerce una acción? Los políticos especializados buscan también trasladar el mensaje de que esas reglas de acción en todas las dimensiones de la vida, una vez fijados esos criterios morales, son las que desea la mayoría de los ciudadanos y, si es posible, todos los ciudadanos. Si pueden decirnos que son todos, todavía mucho mejor. Sobre ese supuesto, los políticos buscan finalmente concretar de forma legislativa, ordenancista, de alguna manera, el orden moral formado por todas esas reglas. En este punto hay que insistir en lo siguiente. Tomando como referencia el concepto de cultura como un conjunto de convenciones que las personas usan para dar forma a su acción social, toda política especializada, por muy técnico que sea su objeto y por muy técnico que sea el lenguaje legislativo en el que se exprese, es ante todo un hecho moral. Voy a beber ahora un poquito. Esto quiere decir que toda acción política es, en primer lugar, una elección convencional entre alternativas. Sobre esta base, sería posible analizar punto por punto la incidencia de la acción de los políticos especializados sobre la cultura, entendiendo